Podemos hablar de política. Análisis Nueva Constitución Chilena, parte 2. Documentos denominados Constitución. Si bien a partir del siglo XIX, en los países de Occidente, específicamente en el continente americano, surgen estos nuevos documentos denominados constituciones. Estos nuevos documentos muchas veces se ocupan bien de la organización del poder, pero les falta el espíritu constitucional, es decir, la idea fundamental de limitar el poder. Derechos, libertades y la limitación del poder. Aquello se mantiene más o menos igual a lo largo del tiempo, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, momento de partir del cual la defensa de los derechos, libertades y a la limitación del poder pasaron a ser lo principal, o mejor dicho, el centro de textos constitucionales que surgen a contar de ese periodo. Chile en sus primeros años. Chile en sus inicios como nación tuvo una serie de textos constitucionales, 8 entre 1810 y 1833, que intentan crear cierta institución en el país. Aunque no logran consolidarse, estos textos empiezan a atravesar algunos aspectos que se mantendrán en la organización de la República: un presidente a cargo del gobierno, un congreso con dos cámaras y una división entre los poderes del Estado. 1833. Primera Constitución duradera. En 1833 se dicta la primera Constitución duradera. Con ella se empiezan a consolidar las bases de la tradición constitucional chilena, como el presidencialismo, algunos derechos y a las atribuciones del Congreso. Constitución de 1925 reafirma el presidencialismo. La Constitución de 1925, como dice en su título, reafirma el llamado presidencialismo, asegura una lista más completa de derechos y libertades, y crea las instituciones como el Tribunal Calificador de Elecciones y en una de sus modificaciones el Tribunal Constitucional. 1980. Continúa el sistema presidencialista. La Constitución de 1980 continúa el sistema presidencialista. Un Congreso bicameral regula nuevamente el Tribunal Calificador de Elecciones y el Tribunal Constitucional e incorpora la regulación de la Contraloría General de la República y del Banco Central. Pero su principal novedad es la incorporación de recursos especiales para hacer efectiva la protección de derechos y libertades reconocidas en la Constitución, el recurso de protección. Restricciones a las libertades públicas. Sin embargo, esta Constitución fue redactada durante un gobierno dictatorial, dictadura militar. En simples palabras, durante un gobierno no electo democráticamente. El plebiscito ratificador se desarrolló cuando en Chile no había registro electoral y el país se encontraba en el estado de sitio, es decir, existían restricciones a las libertades públicas. Principales reformas. Múltiples artículos de la Constitución han sido reformadas a través de sus casi 40 años de vigencia. Las principales reformas fueron la de 1989 y la del 2005, la que se lograron gracias a los acuerdos de diversos sectores políticos. Reforma de 1989. La reforma de 1989 fortaleció la protección de los derechos fundamentales y una mayor participación cívica. Reforma de 2005. La reforma de 2005 fue de tal envergadura que al ser promulgada fue presentada como nueva Constitución, símbolo de lo cual es la firma del presidente Ricardo Lagos. Algunas de las modificaciones incluidas fueron la eliminación de senadores designados, el aumento de funciones del control de la Cámara de Diputados y el aumento de las atribuciones del Tribunal Constitucional. Muchos se preguntarán, ¿para qué sirve hoy la Constitución? Para responder esta pregunta es necesario saber cuáles son los contenidos mínimos de una Constitución para lograr su fin. ¿Hemos leído en detalle nuestra propia Constitución? ¿Sabemos su objetivo y por qué es tan importante? Como los antecedentes históricos reconocidos, la Constitución es un límite del poder por medio del derecho, con el fin de censores y resguardar los derechos y libertades fundamentales de las personas.